Recording is on. Bueno, vamos a completar ahora la exposición sobre escolástica. Allí donde le dejamos en la segunda parte vamos a ver la tercera y última parte, que esperemos sea más breve que las anteriores. En 1952 decíamos Marjorie Grace Hutchinson, una economista británica que había sido alumna de von Hayek en la London School of Economics y presumiblemente tributaria de la visión de la Escuela Austríaca de Economía, publica su investigación, The School of Salamanca, Reading in Spanish Monetary Theory, 1544-1605. Texto que obviamente Schumpeter no lo llegó a conocer porque falleció 2 años antes. Hutchinson ya estaba establecida en España y vivió ahí hasta el fin de sus días, digamos. Está enterrada en el cementerio protestante de Málaga. En ese libro postulaba la existencia de lo que desde entonces se conoce con ese nombre, ¿no? School of Salamanca, o sea, Escuela de Salamanca. Un grupo de teólogos y juristas de la Universidad de esa ciudad que acometieron una profunda tarea de reforma de los programas de estudio de la misma, sobre todo en teología, obviamente teniendo en cuenta que la mayoría eran miembros de la Iglesia Católica. La actuación pública de este conjunto de hombres se da en el siglo XVI, fíjense los extremos que considera entre 1544 y 1605, y entre sus principales exponentes se encuentran, ordenados más o menos cronológicamente, todas estas importantes figuras. Francisco de Vitoria, que es considerado el padre del moderno derecho internacional; Juan de Medina, Martín de Azpilcueta, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias y Leiva, Luis de Molina, al que ya mencionamos cuando hablamos de los tardíos, y Tomás de Mercado. Todos españoles de diferentes procedencias, algunos claramente vascos, como Azpilcueta, que, bueno, han hecho una contribución muy importante y sobre todo a la teoría monetaria, que es lo que llevó a la autora a estudiarlos. Pueden enumerarse algunos de sus principales aportes siguiendo la exposición de Grace Hutchinson y la que hace un español, Perdices de Blas, en un libro de Historia del Pensamiento Económico, que justamente el capítulo 1 empieza con la Escuela de Salamanca, obvia todo lo anterior, digamos. Este descubrimiento ha incidido mucho en los estudios modernos del pensamiento económico en España y ha ocasionado que la mayoría de los textos de estos autores se reeditasen en estudios críticos, etc. Y también ha ocasionado que la escuela austríaca sea muy popular entre los economistas españoles. Bueno, entonces, entre sus aportes, en primer lugar, una versión primitiva, podríamos decir, de lo que hoy se conoce como teoría cuantitativa del dinero, según la cual el aumento en la oferta monetaria explica el aumento en los precios. Tradicionalmente se le atribuía la primera versión de esta teoría a Jean Baudin, un autor mercantilista francés de 1568. Sin embargo, estos españoles se anticipan por lo menos 15 años. Primero Domingo de Soto y después Martín de Azpilcueta en 1556. La completarán después Molina, Mercado y Lugo. Anticipan también la teoría de la paridad de poder adquisitivo que relaciona los tipos de cambio entre divisas con la evolución de los niveles de precios internos de las economías que comercian entre sí, tema de candente actualidad, aunque en aquel momento las divisas eran monedas de oro o plata acuñadas por las diferentes monarquías. Lo que pasa es que, como hemos visto a través de las maniobras que Oresme denunciaba, era posible que sus valores se viesen alterados, digamos, lo cual alteraba la paridad entre ellas. Bueno, como hemos visto, presentan una aproximación a una teoría subjetiva y psicológica del valor asociada a la utilidad, como va a ser la escuela austríaca.
y exponen también una defensa prácticamente incondicional de la libertad individual, sobre todo en materia económica. Circunstancia por la cual los modernos austríacos los han considerado a los salamanquinos como sus predecesores, como puede observarse leyendo la interesante conferencia de Lew Rockwell que está en la bibliografía, que está en internet. Por último, plantearon un tema Soto fue uno de los más importantes exponentes en esta cuestión, un tema de sorprendente actualidad, el debate sobre el socorro a los pobres, distinguiendo entre pobres legítimos y pobres fingidos, de forma tal que solamente en el primer caso correspondería que fuesen auxiliados o bien por el Estado o bien por la Iglesia. ¿Cuáles eran los pobres legítimos según esta noción? Bueno, aquellos que tenían algún impedimento físico, mancos, cojos, tullidos, ciegos, etc. Y todos aquellos que no tuviesen ningún tipo de impedimento físico para trabajar eran pobres fingidos y por lo tanto no correspondía ni al Estado ni a la Iglesia proporcionarles socorro o ayuda, como diríamos hoy. Estos autores fueron innovadores con referencia a otros autores escolásticos, salvo tal vez Oresme, ya que al publicar sus obras en español como en latín, se asegurasen que al menos un sector de las clases cultas o ilustradas de la época pudiesen acceder a sus escritos y enterarse de lo que desarrollaban en los mismos. Ahora bien, ¿qué pasó con la escuela de Salamanca? Bueno, se trasladó al Nuevo Mundo. Es razonable pensar que la proyección de los autores de la escuela de Salamanca no parece haber trascendido las fronteras del Imperio Español, lo que para Fernández López está asociado a la larga decadencia del mismo desde la época de los Austrias menores. Pero, sin embargo, esa escolástica tuvo una continuidad, aunque no ya con una pérdida importante de grados de originalidad, digamos, y más que nada fue repetición, donde en el vasto imperio colonial español, sobre todo en territorio americano. Y por eso hoy día puede hablarse de escolástica hispanoamericana más que de escolástica hispana, entre otros por las contribuciones de un economista rumano que trabajó muchos años en Argentina hasta su fallecimiento, Oreste Popescu, con una investigación hecha en 1994 o 95, donde publica una recopilación traducida de textos de los principales autores de la escolástica hispanoamericana. Hay 3 grandes centros geográficos, nos informa el doctor Fernández López, de generación o de expansión de esta escolástica, que obviamente están vinculados a universidades, igual que en Europa, que son México, Chuquisaca, actualmente se llama Sucre y está en el estado de Bolivia, y Córdoba en el actual suelo nacional. Saben que Córdoba alberga la universidad más antigua de Argentina. En México, que seguramente operó como correa de transmisión de los salamanquinos, escribió Tomás de Mercado, que fue y vino un par de veces, por lo menos, entre Salamanca y México. Y después Luis López y Bartolomé de Albornoz, del cual solo se sabe que vivió en el siglo XVI, o sea que fue contemporáneo a los salamanquinos. En Chuquisaca se destaca la figura de Juan de Matienzo, que ha sido estudiado por algún autor argentino, cuyo nombre ahora se me escapa. Caramba. Y por último, en Córdoba merecen citarse Pedro de Oñate y ya en el siglo XVIII, Domingo Muriel, que falleció ya producía la Revolución Francesa y que tuvo enseñó en esa universidad y cuando fue designado rector de la universidad, como era jesuita, en 1767 justo la orden fue expulsada, así que no pudo llegar a hacerse cargo y debió volver a Europa, donde, tuvo una serie de penalidades. Más allá de que unos pocos años antes de morir fueron escritos a varios de sus textos. ¿Por qué no se convierten en interlocutores de otras escuelas de pensamiento? Bueno, ellos seguían escribiendo en latín y seguían apelando un poco a los argumentos de autoridad, más allá de que los economistas austríacos rescatan numerosos
numerosas consideraciones. Mercado, por ejemplo, y Matienzo, y el mismo Muriel, liman y pulen los aportes de los primeros salamanquinos, digamos. Y consideran una teoría sobre el valor subjetiva que no tiene nada que envidiarle, digamos, a la teoría marginalista, excepto por la no utilización de instrumental matemático, aunque ya el cálculo diferencial ya era conocido, digamos. Bueno, y con esto terminaríamos nuestro aporte a la escolástica medieval, aunque ya nos hemos pasado y hemos ingresado en la Edad Moderna. Los textos básicos son los que están acá y hemos utilizado como textos de profundización el Mercado, que ya lo hemos citado, la introducción a la edición bilingüe del Tratado de Nicolás Oresme, el capítulo 1 del texto de Perdices, la conferencia de Rockwell, nuevamente Silva, Herzog y Passet, que aportan datos interesantes de estos autores. Es un mundo que todavía está por descubrirse, ¿no? Y obviamente abarca un lapso considerable de tiempo y durante mucho tiempo fue ignorado, así como se ignoró Roma, digamos, y hoy sabemos que es un error esa ignorancia porque hay aportaciones importantes y es posible rastrear muchas de las contribuciones de estos autores en exponentes del pensamiento o actual o de épocas ya pasadas, como hemos mencionado oportunamente. Bueno, muchas gracias por su atención y seguiremos con otras temáticas.